En estas lecciones de Jesús y los 4 evangelios, llegamos ahora a el evento cuando el Señor llama a 4 pescadores para que se conviertan en sus discípulos, para que se conviertan en pescadores de hombres. Ahora, esta no era la primera vez que Pedro y Andrés, así como Santiago y Juan, habían visto a Jesús o habían estado con Jesús. No es la primera vez. El apóstol Juan nos habló de su anterior tiempo juntos. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, describe la reunión que ellos tuvieron. Y en los capítulos 2 al 4 menciona a los discípulos del Señor que lo habían acompañado. Eso lo hemos visto en las lecciones anteriores. Y parece que después de regresar a Galilea con Jesús, estos hombres se habían dispersado a sus casas y habían reanudado sus ocupaciones. Parece que ninguno de ellos hubiera estado con Jesús cuando experimentó su primer rechazo en Nazaret. Lucas es quien nos da a nosotros la mayor cantidad de información sobre este evento. Dice en el verso 1, Lucas capítulo 5, verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces él observa y ve que hay 2 barcas. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los discípulos, como vamos a ver a continuación, habían estado pescando toda la noche, pero antes de ese evento, el Señor le pide a Simón Pedro que le permita entrar en una de las barcas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Como vimos entonces, las multitudes se habían reunido mientras Jesús enseñaba y le pide a Simón usar la barca a causa de toda la cantidad de personas que había. Porque en la barca, a poca distancia de la orilla, pues todos podrían verlo y oírlo. Y después de terminar su enseñanza, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo interesante es lo que Pedro le responde. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En consecuencia, lo que va a ocurrir a continuación es algo que va a tocar profundamente a Pedro. Como le dijo al Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos podido atrapar un solo pez. Pero porque tú lo dices, voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tan es así que tuvieron que pedirle la ayuda a otros compañeros en otra barca para poder sacar todos esos peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue tal la cantidad de peces que pudieron atrapar
que nos dice ahí que se estaban hundiendo las barcas. Ahora, la reacción de Pedro fue de esta manera. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa fue la humilde confesión de Pedro. Fue una reacción natural de un hombre noble y bueno que se encontró en la presencia de la deidad de una manera que no se había dado cuenta antes. Seguramente la declaración de Pedro fue en realidad un ferviente llamado a que, a pesar de su fragilidad humana y pecaminosidad, Jesús le permitiría permanecer en su compañía. Y Jesús le responde diciendo: porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Así comienza una estrecha relación con Jesús que ningún otro hombre, sino los otros apóstoles, disfrutaría. Y ante este llamado del Señor, nos dice Lucas en el verso 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Estos fueron los primeros 4 hombres llamados a convertirse en pescadores, pero en pescadores de hombres, de almas. Después de esto, llegamos entonces al ministerio en Capernaum. Recuerda que Capernaum está a las orillas del mar de Galilea o de Genezaret, como vimos aquí en el pasaje que se le llamaba. Habiendo llamado a 4 de los apóstoles a la orilla del mar de Galilea, Jesús entonces entra en Capernaum. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La reacción de las personas que lo estaban escuchando fue una reacción de asombro, porque, como dice el pasaje, el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas. En el Pulpit Commentary, acerca de este versículo 22, la sorpresa que causó en los que le escuchaban, de que enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el Pulpit Commentary, hablando de este pasaje en particular, dice lo siguiente: hubo varias cosas que causaron que su enseñanza difiriera de la de los escribas. No faltaba autoafirmación en la enseñanza de los escribas, pero sus palabras no tenían peso. Su enseñanza se basaba principalmente en la tradición. Se detenían mucho en la menta, el eneldo y el comino de la religión, pero descuidaban el juicio, la misericordia y la fe. La enseñanza de Cristo, por el contrario, era eminentemente espiritual y practicaba lo que enseñaba. No así los escribas. Ese día en la sinagoga había un hombre presente y que estaba poseído por un espíritu inmundo. Verso 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Antes de continuar, el origen y la naturaleza exacta de los demonios
no se conocen de manera concluyente. Pero es interesante que durante la época de nuestro Señor Jesucristo, durante su primera venida y particularmente durante su ministerio, su actividad estaba presente por todas partes. Nosotros leemos que por donde el Señor viajaba, eran muchas las personas que venían a él estando poseídas por el demonio, por espíritus inmundos. Y con frecuencia a esas personas que poseían les infligían tormentos tantos físicos como mentales. Este demonio, este hombre que tenía este espíritu inmundo, este espíritu reconoció a Jesús y lo identificó. Miren lo que dice el verso 24. Declara, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este espíritu inmundo sabía quién era el Señor. Sabía que era el Santo de Dios, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Jesús silenció al demonio, lo reprendió y lo expulsó del hombre. Dice el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Aunque el demonio hizo convulsionar al hombre y lo arrojó al suelo en medio de la sinagoga, el hombre no sufrió efectos duraderos. Dice el verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué diferencia a estos milagreros del siglo XXI que van a expulsar demonios y tienen que invocar cuanto conjuro se han aprendido, llevar agua bendita, echar sal, invocar a cuanto poder crean que pueden tener y sufren durante horas luchando con estos espíritus inmundos para lograr sacarlos? Pero ante la orden del Señor, este espíritu salió inmediatamente. Cuando la gente salió de la sinagoga, los informes de Jesús comenzaron a extenderse por toda la región de Galilea. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Luego sale de la sinagoga y Jesús se dirige a la casa de Simón Pedro en Capernaum, donde le informaron que la suegra de Pedro estaba enferma con mucha fiebre. Leemos en Lucas 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Observen lo que hace el Señor. Otro milagro. Se inclina, dice el verso 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Miren lo que dice, al instante. La curación fue instantánea, inmediatamente. No requirió de 2 o 3 días de reposo en su cama para poder volver a sus labores habituales. No, la sanidad fue inmediata. ¿Qué diferencia con las llamadas sanidades del siglo XXI? ¿Por qué? Bueno, antes de leerlo. Nosotros vemos aquí cómo esta mujer estaba completamente curada y dispuesta a mostrarles hospitalidad. Porque dice, levantándose ella al instante, le servía.
El verso 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Quiero resaltar de este versículo cómo empieza. Dice, al ponerse el sol. ¿Por qué esperaban hasta que se terminara el día para traer a los endemoniados y a los enfermos? ¿Por qué no lo traían por la mañana o por la tarde? ¿Por qué no los trajeron? Bueno, hay una razón interesante aquí, hermanos. Porque este día era día de reposo. Y la respuesta es muy sencilla. Cuando Dios mandó la guarda del día de reposo en el Antiguo Testamento, les dijo en Levítico 23, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El método judío de contar el día no es como el nuestro. Nosotros tenemos el método romano de contar el tiempo, de la medianoche hasta la medianoche. Pero el método judío de contar el día era que cuando se ponía el sol empezaba el nuevo día. En este momento, si estuviéramos nosotros bajo el Antiguo Testamento, el miércoles ya se terminó y estaríamos en este momento en el jueves. Porque dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Cuando se pusiera el sol, empezaba el nuevo día y duraba hasta cuando se volviera a poner el sol al día siguiente. Entonces, acorde al método judío, en este momento estaríamos en el jueves. Pero como estamos en el método romano de contar el tiempo, el jueves empieza a la medianoche. Y no estaba permitido en el día de reposo hacer algún trabajo. En sábado, ni siquiera traían a los enfermos para que los curaran. Dice Lucas capítulo 13, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces, tan pronto como se cerró, en la tarde del mismo día, vinieron en multitudes para ser curados. Por eso dice el verso, al ponerse el sol. Ya se había terminado el día de reposo y había empezado el primer día de la semana. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían y él poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Todos los que sufrían de posesión demoníaca, esos demonios eran expulsados. Lo interesante, una vez más que lo leemos aquí, es que estos demonios sabían quién era el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo, porque sabían que él era el Cristo, el Mesías. Bueno, después de este evento en Capernaum, el Señor va a realizar su primera gira por Galilea. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
No solamente en este evangelio, sino también en los otros, nos dicen que Jesús a menudo se apartaba de la multitud e iba a un lugar donde pudiera tener algo de privacidad y de orar. Ese era el momento que él buscaba, que aprovechaba para consuelo, fuerza, ayuda, inspiración que le proporcionaba la comunicación con su padre. Entonces aquí temprano en la mañana, levantándose muy de mañana, después de un gran día en la ciudad de Capernaum, Jesús se fue aparte a buscar la ayuda de su padre. Y mientras lo hacía, Simón Pedro, un individuo impetuoso y joven en su discipulado, se fue a buscarlo y le buscó Simón y los que con él estaban. Condujo a una multitud de personas en busca de Jesús. Y cuando lo encontraron, nos dice, verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Procuraban persuadir a Jesús para que permaneciera en Capernaum. Pero el Señor no había sido enviado exclusivamente a Capernaum. Él había sido enviado a todos los poblados, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús fue a otros pueblos y a otras ciudades de Galilea enseñándole las buenas nuevas del reino de Dios. Así recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, sanando a los enfermos y a los endemoniados. Las noticias de la obra de Jesús se extendieron por todo el norte de Siria, por la región al norte de Palestina y bajo el dominio romano. Dice Marcos 1:35, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. No quedó uno solo sin ser sanado. Qué diferente a las sanidades que se programan hoy en el siglo XXI, en esas campañas de sanidades. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En el mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla, pueden observar que al oriente del mapa, después de cruzar el río Jordán, dice Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Bueno, el Atlas Bíblico de Baker nos dice, la Decápolis era una región al sureste del mar de Galilea, que comprendía 10 ciudades griegas, 9 al este del Jordán y una, Bethsan, al oeste. Estas ciudades fueron fundadas por seguidores de Alejandro Magno y fueron restablecidas por Pompeyo en el año 63 a.C., que esperaba usarlas para establecer el dominio romano en Palestina. Plinio, el primer escritor en mencionar la Decápolis, enumera las 10 ciudades originales como Bethsan o Escitópolis, Pela, Dion, Canata, Rafana, Hipos, Gadara, Filadelfia, o también llamada Rabat Amón, Damasco y Gerasa. Si ustedes siguieron mi lectura observando el mapa, pudieron ubicar cada una de estas 10 ciudades. Por eso se llamaba Decápolis, de 10. Ahora,
En esta gira por Galilea, en esta primera gira por Galilea, y como estábamos leyendo en los versos anteriores, en todas las ciudades de Galilea, muchos fueron sanados y se proclamó el evangelio del reino de Dios. Pero hay una sanidad en particular que es resaltada en este trayecto, en este viaje del Señor. Y es la sanidad de un leproso. Un ejemplo sorprendente de la obra sanadora del Señor Jesús. Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La enfermedad que este hombre padecía era lepra, y dice, estaba lleno de lepra. ¿Qué es la lepra? La International Bible Encyclopedia nos explica: una enfermedad intratable y de progresión lenta, caracterizada por nódulos subcutáneos, costras o costras cuticulares y manchas blancas brillantes que parecen estar más profundas que la piel. Otros signos son que los pelos de la parte afectada se vuelven blancos, que más tarde hay un crecimiento rápido de carne cruda. Esta enfermedad, de manera especial, volvía impuras a sus víctimas. Incluso el contacto con un leproso contaminaba a quien lo tocaba. Así que, mientras que la cura de otras enfermedades se llama curación, la de la lepra se llama limpieza. Este milagro tuvo lugar en una ciudad. No se menciona el nombre. Dice ahí, empezando el verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades de Galilea. Y este hombre demuestra gran fe en el Señor. Al acercarse este hombre, era necesario que él entrara en la ciudad, porque el Señor estaba en la ciudad. Ahora, a los leprosos en el Antiguo Testamento no se les permitía entrar en las ciudades. Es más, ellos, cuando se acercaban a un poblado, tenían que alzar la voz y decir: leproso, 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 para que nadie se le acercase. Mucho menos se le permitía que estuviera en una ciudad. Así estaba determinado por la ley. Levítico 13 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierto, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Y si tenía alguna campana, la hacía sonar para que los demás se dieran cuenta de que había un inmundo cerca, y todos se escondieran o se alejaran del lugar donde él se encontraba. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Para él poderse acercar al Señor Jesús, le era necesario entrar en la ciudad. Y eso era contrario a la ley de Moisés. Este hombre cayó de rodillas ante nuestro Señor Jesús, incluso cayendo sobre su rostro y ofreciendo homenaje al Señor, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Marcos nos dice, porque estamos leyendo en Lucas, Marcos nos dice que Jesús se compadeció de este hombre y lo tocó. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio.
¿Por qué será que los llamados milagreros modernos, que dicen que poseen el poder del Espíritu Santo para sanar enfermedades, no le sucede lo que está diciendo el pasaje? Al instante, no hubo necesidad de varias sesiones, de varios días o de semanas o de varias campañas para sanarlo. Dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Después de limpiarlo, Jesús le dijo, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hay al menos dos razones por la que Jesús le dio esa instrucción. Le dijo, ve, muéstrate al sacerdote. La ley de Moisés, en el capítulo 14, está la instrucción de parte de Dios con respecto a cómo se debía proceder con una persona que padeciera de lepra. Y vamos a leerla. Así que pónganse cómodos porque son 32 versículos los que voy a leer. Y dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa.
Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Los sacerdotes, acorde a como estamos leyendo aquí en Levítico 14, servían como funcionarios de salud. Y antes de que el leproso pudiera volver a formar parte de la sociedad normal, tenía que acudir a ellos para que lo inspeccionaran. Luego de inspeccionado y darse cuenta de que estaba curado totalmente, podía ser reinsertado en la comunidad, en la sociedad. También el Señor le dijo a este hombre que no dijera absolutamente nada del milagro. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. No obedeció la orden. Había sido limpiado de su lepra y estaba tan lleno de alegría que aparentemente no podía contenerse, y comenzó a correr la voz de lo que había sucedido. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción fue que personas de muchos lugares venían a escucharlo y a ser sanados. Como dice el pasaje, el Señor tuvo que recurrir a lugares deshabitados. Y allí venían a él de todas partes. Esto, hermanos, es la parte donde hemos llegado en esta lección, mirando lo que los evangelios nos muestran en orden cronológico. Hemos visto en esta lección el llamado de los primeros 4 discípulos, el ministerio del Señor en Capernaum,
su primera gira por Galilea y la limpieza de este leproso y la sanidad de la suegra de Pedro y de muchos otros enfermos de sus enfermedades y posesiones demoníacas.